De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos en vísperas del 30 de abril, el Día de la Niñez, o el Día del Niño y la Niña, que se celebra aquí en México. Y en Nuevo León específicamente, personas de 0 a 17 años viven 1.654.929 personas que entran en este grupo de la población, de 0 a 17 años. Son niños, niñas y adolescentes, que representan el 28.6% de la población total, según el censo de INEGI realizado en 2020 aquí en Nuevo León. Sin embargo, todo este grupo de niños, niñas y adolescentes enfrentan día a día diversos temas, como educación, salud, bienestar general, deporte y algunos retos también como acoso, bullying, migración, violencia familiar, entre muchas otras cosas. Y justamente sobre ese tema vamos a hablar hoy aquí en La Nocturna. ¿Cuál es el estatus y los retos de la niñez en Nuevo León? Y justamente para reflexionar, para analizar este tema, doy con mucho gusto la bienvenida a Mariana Villalobos, directora de Infancia Plena y también enlace del Pacto por la Primera Infancia en Nuevo León, activista e integrante de la Comisión de Primera Infancia en el CIPINA Nuevo León. Buenas noches. Buenas noches, muy Bienvenida. contenta de estar aquí y agradecida por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Y también recibo con mucho gusto a Francisco Erasmo Zamora Pineda, licenciado en Psicología y egresado de la Universidad Metropolitana de Monterrey, gestor cultural y coordinador de proyectos en Fomento Educativo Intercultural AC, entre otros proyectos con otras asociaciones. Buenas noches. Es correcto, buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, gracias a ustedes. Y comienzo preguntándoles a ambos como una pregunta inicial como para poner sobre la mesa el tema. ¿Qué destacan ustedes de la situación actual de la niñez aquí en Nuevo León? ¿Cuál es el estatus? ¿Qué puntos podemos destacar así en lo general de la niñez en Nuevo León? Mariana. Pues bueno, creo que vale la pena resaltar que de entrada tenemos una deuda histórica, y han de coincidir conmigo, con los niños, niñas y adolescentes. Tan es así que sería imposible en 1 o 2 sexenios poder saldar esta deuda. Okay. Sin embargo, sabemos que en los últimos años se han hecho esfuerzos que han permitido que las estadísticas actuales pues vayan cambiando en algunos temas, pero también nos han hecho que temas tan importantes como la violencia hacia los niños y niñas, la pobreza extrema y la pobreza en general no hayan desaparecido e incluso en algunos puntos hayan aumentado, hablando de niños, niñas en primera infancia especialmente. Y me parece muy importante que en un día como hoy, que en un tema como el que estamos tratando, visibilicemos la importancia de seguir hablando de pobreza extrema y de violencias hacia las infancias y adolescencias, y que otros temas no nos hagan descartar la visión hacia ello. Deuda histórica, que esta frase engloba varios de los temas que ya mencionaste. Francisco. Pues sí, coincido con la manera en que lo menciona. Hay una deuda histórica. En lo personal, para hablar de las infancias, pues hablaría también un poco de mi historia de vida, ¿no? Y mi historia personal. Pues yo crecí en un barrio, en una colonia popular. Pues mi educación básica la hice en una escuela pública y en ese sentido, pues bueno, fui avanzando, agarré la profesión de psicología y la gestión sociocultural. Y en ese sentido, pues esta pregunta para mí es como compleja, ¿no? Por un lado, desde mi historia de vida personal, el ser parte de una familia, de un barrio popular, el estar en una educación pública, actualmente dedicarme pues a esta labor, ¿no? Desde las aulas, desde las escuelas o desde las plazas o desde lo comunitario. Y sin duda pues coincido, ¿no? En que hay una deuda, ¿no? Desde mi historia de vida y desde lo que me toca ver actualmente en la zona metropolitana
de Monterrey, y hay muchas niñez, ¿no? O sea, si hablamos de infancias, hay una gran diversidad de infancias, desde lo local, desde lo barrial, desde lo municipal o desde lo socioeconómico también, ¿no? Y pues agradecido de que se abran este tipo de espacios de diálogo y de reflexión. Ok, ¿qué temas enunciarían o enumerarían ustedes como parte de esta deuda histórica que tiene autoridades, sociedad en general, familias? Todas y todos tenemos esta deuda histórica. ¿Y qué temas serían? Ya mencionabas tú algunos, Mariana: pobreza y violencias. ¿Qué grandes temas conforman esta deuda histórica con la niñez? Pues a mí me parece que incluir el tema del desarrollo integral infantil es importante, esa medición de este espacio de la vida entre los 0 y los 6 años, en donde se desarrolla más del 90% del cerebro y que ha quedado, te platicaba hace un momento, ni siquiera en las encuestas nacionales de salud es un foco de atención que se tenga per se. Entonces, me parece que el seguir y aprovechar estas ventanas de hitos de desarrollo y ver a los niños y a las niñas como esas personas sujetas de derecho es parte de esta deuda histórica, de pasar de verles como una extensión de la propiedad de la familia a personas sujetas de derecho. Esa narrativa, ese paradigma, pues sin duda también son temas de los que tendríamos que hablar, y además pues también, como dijimos, del tema del acceso a los servicios de salud, el tema de la vacunación, la educación, entre otros. Sí, es muy, muy amplio. Francisco Erasmo. Pues sí, por un lado también hay que reconocer estos avances, ¿no?, institucionales, públicos, políticos, o sea, que existe una Comisión Estatal de Derechos Humanos que le da atención. También hay una focalización en el tema de derechos de las infancias, la labor de las escuelas, ¿no? Recientemente fuimos testigos, ¿no?, de un cambio de modelo educativo, donde ahora se pone a la escuela primaria o la escuela como el centro de la comunidad, y en ese sentido es tejer esfuerzos, redes colaborativas, no nada más dejarle la responsabilidad a gobierno o como padre, madre de familia, la responsabilidad al docente o a la escuela, sino también comprometernos, ¿no? Pero justo no hay otras barreras, ¿no?, económicas, de seguridad social y demás. Entonces, pues bueno, creo que también por un lado reconocer, digamos, como estos avances a manera de línea del tiempo, pero pues tampoco, bueno, también digamos como dejar de dar vueltas en círculos, ¿no?, en el sentido de que yo, por ejemplo, desde nuestra organización, desde un proceso de base comunitaria crítico también, ¿no?, no solamente con los adultos, sino también con los niños, es decir, generar espacios de diálogo, de reflexión, de filosofía con las niñas y los niños, y cuestionar, ¿no?, también, ¿no?, si les gusta cómo reciben su educación pública, cómo reciben la atención por parte de sus padres, madres de familia, ¿no?, o en el barrio, qué tanto se les toma en cuenta para solucionar o proponer ideas, ¿no?, de mejoras comunitarias y demás, ¿no? O lo que estamos acostumbrados también a ver, ¿no?, desde lo oficial, desde las festividades y demás, pues es lo mismo, ¿no? Para mí es dar vueltas en círculos. Hay esfuerzos, por supuesto, ¿no?, que la mayoría los generan las organizaciones civiles, por decirlo así, pero lamentablemente al no, pues justo, ¿no?, la manera en que estamos organizados políticamente, ¿no?, a nivel municipal, estatal o federal, a veces es complicado mantener procesos largos, ¿no?, en el sentido de que no haya como, bueno, inicia una administración, borrón y cuenta nueva, esto funcionó, esto no, esto lo vamos a quitar, y en ese sentido pues las infancias quedan como relegadas, ¿no?, en cuanto a las políticas públicas. Sí, qué bueno que mencionas este punto, porque justamente ahorita estamos en proceso de un cambio total en el país, casi total, ¿no? Se renueva desde la presidencia y de ahí para abajo. Y realmente estarán siendo tomados y tomadas niñas y niños en los planes, en las propuestas, en las políticas públicas a proponer o cuando menos a considerar, estarán siendo tomadas, o volvemos al precepto de que pues tal vez niños y niñas no votan, entonces por eso sus intereses a lo mejor no están siendo atendidos. ¿Qué piensan ustedes? Mira, esa es una realidad que no podemos ocultar. Los niños y niñas, desde la visión de las campañas, han quedado relegados por años, por siempre, porque son personas que no votan, así como tal, ¿no? Okay. Sin embargo, si las personas que toman decisiones, las personas que están elaborando estas propuestas de campaña se basaran en la evidencia científica, entenderían que no hay mayor inversión que se puede hacer, no hay mayor retorno de inversión que el que se hace en la primera infancia, ¿no? Entonces es muy importante pues entender esto,
pero no hacerlo desde lo que yo como adulto, desde mi privilegio, asumo y considero que necesitan los niños y las niñas, sino llevar a cabo estos procesos donde el derecho de participación de niños y niñas se lleva a cabo para escucharles qué necesitan, cómo participan ellos y ellas en estos procesos para construir las propuestas y tomar en cuenta también un derecho fundamental que tenemos padres, madres y personas cuidadoras, que es el derecho de la parentalidad asistida, que el gobierno tiene la obligación de crearme estas condiciones para que yo pueda criar a mi hijo o a mi hija hacia el óptimo desarrollo a través de políticas públicas eficientes, eficaces y con un presupuesto que realmente pueda solventarlo. Porque buenas intenciones e iniciativas puede haber muchísimas, pero ¿qué nos topamos en la realidad? Que cuando ya lo queremos insertar en un sistema, vas con una familia decidida a dejar de pegarle a su hijo, por ejemplo. Y cuando indagas en las experiencias personales de la madre, cómo fue criada, pues te das cuenta que fue una niña, una adolescente violentada, que quizás sufrió abuso sexual en algún momento de su vida y que no tiene acceso a atención a la salud mental. Entonces, imposible que esa madre brinde buenos tratos a ese niño o a esa niña si primero no sana esa historia personal. Y el tener acceso a toda esta gama de servicios, tanto madres, padres como personas cuidadoras, como niños y niñas, en un momento, porque eso tiene la primera infancia, que si no lo das en el momento oportuno, esa ventana se cierra. Claro. Entonces, esta oportunidad de políticas públicas efectivas es importante que escuchen la evidencia científica, que se agrupen con personas que saben del tema para realmente ponerle la apuesta hacia donde sabemos hoy en día que tiene que ir. Dos cosas y muy breve porque nos tenemos que ir a la primera pausa. La primera infancia, ¿de qué edad a qué edad es? Y a los niños y a las niñas se les puede preguntar entonces, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué puede hacer, por ejemplo, el gobierno por ti? Sí, claro, se les puede preguntar. por supuesto, la primera infancia, al menos en México, en otros países cambia, es de los 0 a los 6 años. En otros países ha aumentado porque es el tiempo en el que vas a brindar una política pública. Y sí, los niños y niñas desde la primera infancia, y eso es algo que nos preguntan, ¿cómo le pregunto a un niño de 4 meses qué necesita? ¿Cómo le pregunto? ¿No? Y ahí es donde empieza esa visión niñocéntrica, donde hemos creado a través de Infancia Plena, en colaboración con la Comisión de Primera Infancia del CIPINA, estrategias para poder entender, porque los niños desde la visión socioconstructivista, diría Loris Malaguchi, tienen 100 lenguajes, pero nosotros les quitamos 99. Entonces, no solo se puede leer las necesidades a través de las palabras. ¿Sí? Vamos a la pausa. Ahorita regresando nos explicas lo que es la mirada niñocentrista, porque yo me he familiarizado mucho con el tema adultocentrismo, pero bueno, ahora me estás dando la vuelta, entonces vamos a entender ese otro concepto. Regresamos, estamos aquí en La Nocturna hablando en el marco de este 30 de abril acerca de la niñez en Nuevo León, retos, derechos, oportunidades y demás. Volvemos. Estamos de regreso aquí en La Nocturna. Gracias por continuar en la sintonía de este espacio. Y la finalidad de esto es socializar con la gente, con ustedes que nos están viendo, información de utilidad en este marco del 30 de abril, Día del Niño y la Niña. Y la mirada adultocentrista es un tema que a mí en lo personal me parece muy importante, porque cuando ya lo comprendes te das cuenta que pues haces, y incluso no sé si sea correcto decirlo, pero casi creo que obligas a niños y niñas a que todo sea como los adultos dicen, ¿sí? Pasando por alto las necesidades de niños y niñas. ¿Estoy bien en cuanto a la definición de adultocentrismo? Sí, como la palabra lo dice, pues el adultocentrismo es poner las necesidades y deseos del adulto al centro. Y los tuyos niños, no me importan. Claro, se adaptan. Tú te adaptas. Decíamos a una comida, vamos a ir a un lugar a comer. Bueno, ese lugar es amigable con las infancias. Tiene cambiadores, por ejemplo, para los niños y las niñas. ¿Cuántas veces no hay ni siquiera un espacio para ello? Entonces, cambiar la mirada adultocéntrica a la mirada niñocéntrica es ese revés. ¿Cómo hacerle? O sea, ¿qué podemos decirle a la gente que por años esa ha sido su costumbre? O sea, porque probablemente allá afuera haya quien ni por aquí le pasa el tema o no tienen esa conciencia de que están haciendo todo conforme a los adultos. O sea, ¿y por qué tenemos que empezar a pensar en niños y niñas? Sí, claro, y es una pregunta pues también compleja, ¿no? En el sentido de que
podemos tener el mejor gobierno o las mejores intenciones políticas y diseñar programas de mediano, corto, largo plazo, pero ponerles pies, ponerles corazones como el reto, ¿no? En el sentido de que también traemos todo un arraigo cultural, como bien lo comentan, y que caiga a lo individual o a lo familiar, ¿no? O a lo comunitario. Y pues en ese sentido, nosotros desde la organización o desde la experiencia que traemos, pues es justo poner a las infancias en el centro de la comunidad, en el centro de nuestra agenda, y a partir de lo que escuchamos con ellos, o sea, no nada más verlos como el típico docente o el típico tallerista que vengo y te impongo ciertas técnicas o ciertos conocimientos, sino pues también generar espacios de diálogo y espacios de afecto, porque también nos damos cuenta de que el afecto, ¿no? Incluso el darle un abrazo al niño o a la niña, bueno, lo que quiero decir es de que pocas veces no tenemos desde las familias como esos espacios, ¿no? Por las mismas prisas, por el contexto socioeconómico, de darle cierto cariño a los niños, por un lado lo afectivo y por otro lado lo participativo, ¿no? Que como lo comentan, pues generar estos espacios, ¿no? No nada más como organización civil, ¿no? Sino desde los vecinos, las vecinas, cuando los vemos jugar en el parque, en la calle o en alguna placita o saliendo de la escuela. Entonces es un reto que cae a lo comunitario, que cae a lo familiar y en el día a día, ¿no? Ahora sí, como cuando hablamos de descolonizar o despatriarcalizar, pues también como romper, ¿no? Como con estos lazos del adultocentrismo, y poner a las infancias no nada más como sujetos de que necesitan ser protegidos, que necesitan ser defendidos, cuidados, educados y demás, sino también que también son pues sujetos de participar, ¿no? Y de resolver y de hablar, ¿no? De ser libres de expresarse. ¿Será válido que alguna familia le diga a un niño o a una niña, ahorita no hables, o cállate porque están hablando los adultos, o retírate de aquí? O sea, como este tipo de actitudes que son muy comunes en las familias, ¿están bien o están mal? Pues mira, todo depende de la mirada, ¿no? Desde la mirada del adultocentrismo, pues te diría están correctas, pero desde la mirada del niño y la niña, pues no son conductas que favorezcan el óptimo desarrollo. Y esto del adultocentrismo está muy ligado a nuestra propia historia, ¿sí? Por un lado, si yo te dijera, oye, acuérdate, mamá, papá, persona que nos estás viendo, acuérdate de un momento en el que cuando tú estabas chiquito, estabas llorando y te sentías muy triste porque te pasó algo, porque te pegaron, porque te rompió tu juguete favorito y tú estabas llorando y alguien te dijo, ay, ya, por favor, no es para tanto, deja de llorar. Cuando te calmes vienes, ahorita sí no te quiero, qué feo niño, ¿sí? Entonces, eso repetido muchas veces se hace, ¿no? Se hace pues esa conciencia que tienes, son patrones que vamos siguiendo, entonces tú aprendes a decir lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo necesito no es importante. Te sientes como una persona de segunda. Claro, porque lo recibes de la persona que amas, ¿sí? El niño y la niña, por instinto biológico, nacemos con el instinto de apegarnos, eso es parte de nuestro sistema de apego, sistema de cuidado. Entonces tú te vas a apegar a una persona, podemos apegarnos hasta 3 personas, ¿sí? Entonces si la persona a la que tú estás apegada, la que te dice y es tu reflejo de cómo es el mundo, qué puedes esperar del mundo, te trata de esa manera, definitivamente va a ser tu forma. Y lo vemos hoy en los adultos que dicen, gracias a mi santa madre que me dio de chanclazos, gracias a cada golpe que recibí, con amor de mi mamá, soy lo que soy. Entonces cuando trabajamos con los adultos, de cerquita, con esas heridas abiertas y les decimos, eres lo que eres, gracias a todo lo bueno que recibiste, a todos los besos, los buenos días, la comida calientita, los apapachos, las sonrisas, y a pesar de todos los chanclazos, de las escondidas en el closet que te dieron, de los castigos, de las calladas, de las miradas que con la mirada te controlaban, empezamos a entender, ¿sí? Que no es gracias a el maltrato, y que si tú omites eso de la crianza y lo sustituyes por buenos tratos, pues si tú estás bien, imagínate cómo va a estar tu hijo, tu hija, y todos queremos que nuestros hijos y nuestras hijas estén bien. Entonces, parte de este cambio de paradigma tiene que ver con atreverte a enfrentar las propias heridas que tú traes y decir, mamá, papá, te amo, suelto sin juzgarte y entiendo que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías, con la salud mental que tenías, con la red de apoyo que tenías, con la violencia que vivías, y eso nos permite ir haciendo ese cambio. Es como hemos encontrado la manera de cambiar la mirada adultocéntrica a la mirada niñocéntrica.
Y sí, justo a propósito del apego o del cuidado, otra realidad también terrible es si nosotros vamos a cualquier reunión o fiesta familiar, pues los niños se quedan ahí con la tablet, se quedan con el celular o prenden la televisión y pues ya, ¿no? O sea, pasan 4 o 5 horas mientras los adultos convivimos o hablamos de nuestros temas o de nuestras conversaciones, pues los niños se mantienen ahí, ¿no? También como pasivos, ¿no? A lo que está sucediendo a su alrededor y enajenándose también de alguna manera, ¿no? Podríamos luego como profundizar en el tema de los contenidos o qué tanto provecho le dan al uso de las tecnologías o de los celulares o de las tablets. Entonces también en ese sentido, hablando como de estas prácticas buenas o medianamente malas y demás, también desde ahí es pues es todo un reto, ¿no? También luego yo lo veo, ¿no? Con conocidos, familias, niños que incluso se hacen agresivos al momento en que le quitas una tablet o un celular y pues ahora sí que la mamá se lo devuelve, ¿no? De inmediato porque ya hay como cierto control, ¿no? De parte del niño hacia el adulto, ¿no? Y también cuesta trabajo reconocerlo, ¿no? Reconocer que en nuestra familia y en nuestros espacios familiares sociales hay este tipo de prácticas y es todo un reto, ¿no? Luego también hay un debate o un cuestionamiento, ¿no? Que si en las escuelas primarias o públicas o secundarias, no sé, está permitido o no hacer usar este tipo de dispositivos, pues también nos lleva a la reflexión. Pero pues yo creo que eso es una realidad, es una situación terrible y pues bueno, ¿no? También buscar estos espacios. Una de las principales líneas de acción o de acompañamiento que damos a las infancias pues tiene que ver con la expresión o manifestación artística, ¿no? Y nos damos cuenta, ¿no? O sea, por un lado los aprendizajes básicos en la escuela, o sea, te topas con chicos o chicas de 4º, 5º grado de primaria, pasas una hoja en blanco o vamos a pasar asistencia, pongan su nombre, te das cuenta que no escriben bien su nombre, ¿no? Y es lamentable. O sea, no nada más es un asunto de que si va a la escuela no, sino también si se están generando los aprendizajes como tal. Entonces, por un lado eso, pero te das cuenta de otras conductas, ¿no? También de conducta, de ansiedad, de manejo de estrés y demás. Y a través del arte, a través del acompañamiento, mediante manifestaciones o expresiones artísticas, es como intentamos, ¿no? Resolver o contrarrestar a nivel comunitario, a nivel familia, que si son chicos, son 20, 25, 30 chicos, sobre ellos nos vamos, más allá de pensarlos como un número, ¿no? Como luego vemos, o sea, si no es un evento para 500 niños, no tiene importancia, no tiene relevancia para nosotros como gobierno claro. O como instituciones, sino dar esa como atención puntual, ¿no? Con un acompañamiento más focalizado. Algunos de los retos que constantemente surgen al momento de hablar de niñas y niños, pues están, que yo los mencionaba al principio, ¿no? El acoso escolar, el bullying, la pobreza, la violencia en las familias, que bueno, ya se abordó un poco en esta mesa, incluso niños que han sido asesinados también o víctimas colaterales del entorno violento que estamos viendo en México. ¿Todo esto de qué manera creen que esté afectando a nuestros niños y niñas pues, aquí en México? Directamente, ¿no? Como dijimos, ellos y ellas todavía no tienen la capacidad y la facultad de poder gestionar y activar las redes de apoyo que se necesiten. Entonces, cuando hay alguna situación, una intersección como esa, como la pobreza, y le sumas otra como la violencia, le sumas otra como la migración, y le vas sumando intersecciones a la vida de un niño o una niña, mucho más complejo vas haciendo el entorno y vas haciendo que se quede relegado. Es algo que a veces es hasta invisible, queda en las cifras negras, porque no tienen esa capacidad de ir a denunciar. Hoy en día empoderamos a los niños y les decimos cualquier cosa, ya sabes, 911, y aquí en Nuevo León 075 para los temas. Pero pues niños y niñas que no tienen la capacidad, claro que les afecta en su desarrollo integral, en su salud mental, en su salud física y en general marca incluso desde la gestación. Hoy en día sabemos que una mujer que vive violencia en la gestación cambia la arquitectura cerebral del niño y cambia el ADN del niño o de la niña. Entonces, como desde antes de nacer, el entorno, y por eso hablamos de esta ecología, de los niños al centro, significa que gobierno, que la escuela, que papás, mamás, que la comunidad, todos y todas, desde lo micro hasta los macrosistemas, vamos a estar enfocándonos en priorizar a través del interés superior de la niñez este principio básico que elevado ya a rango constitucional que nos dice, a ver,
Si hay alguna situación de que qué es primero, siempre pon por encima los derechos de los niños y de las niñas. Hay que priorizarlos y hay que protegerlos. Entonces, desde esa visión tendríamos que, incluso como comentaba Francisco, cambiar la manera en la que medimos las políticas públicas, dejar de pensar que a cuántas personas abarcas es lo correcto en lugar de cómo mides la evolución del desarrollo. Porque una intervención que tienes, por ejemplo, nosotros que hacemos visitas domiciliarias, estamos en el domicilio y de ahí se detonan temas de violencia, que si el niño no ha tenido vacunación, que si no está registrado, que si hay alguna persona con adicciones, y se detona toda una cadena que no se estaba midiendo y pensábamos que solo era una persona atendida, pero es toda una ecología y por supuesto que les afecta. Sí, claro, y siempre existe esta tendencia de querer abarcar más, ¿no? Es que los números pues imponen, ¿verdad? O sea, no es lo mismo decir, fuimos con una familia y atendimos a un niño, a una niña y a la familia, a decir, alcanzamos a 500, ¿verdad? Hay que ver con qué calidad se alcanzó esas 500, ¿verdad? Ahí es donde está el punto medular de este asunto. Ya regresamos, vamos al segundo corte, estamos aquí en La Nocturna hablando justamente de derechos, retos, oportunidades de niñas y niños en el marco del 30 de abril. Volvemos. Estamos de regreso aquí en La Nocturna hablando sobre niñas, niños en el marco del 30 de abril, Día de la Niñez, y el tema es muy amplio. En esta ocasión, bueno, pues estamos hablando a grandes rasgos. La verdad nos faltaría mucho tiempo para poder hablar al 100% del tema de niñez. Son muchos los temas, los factores, las aristas, pero bueno, vamos con Francisco Erasmo Zamora Pineda. Platícanos un poco de la actividad que ustedes realizan, la intervención de campo. Claro, bueno, pues actualmente damos atención focalizada a niñas y a niños de distintos barrios de la zona metropolitana de Monterrey. En su mayoría son niñas y niños de origen, en los que sus familias son de origen indígena, es decir, que el abuelo o la papá o el mamá vienen de otro estado de México. Que cabe destacar, si hay personas indígenas en Nuevo León, a pesar de lo que se cree comúnmente que no. Ajá, hay una ley estatal incluso de atención a la población indígena y hay esfuerzos también de organizaciones civiles y programas de gobierno pues que también no mencionan este enfoque no intercultural y en ese sentido pues bueno tenemos experiencia en relación a las infancias. Hace unos momentos hablaban un poco como estos retos no donde se trabaja o se atiende o se da acompañamiento o se promueven las infancias en contextos también de inseguridad, ¿no? Esto también lo hace doblemente complejo en el sentido de la manera en que se generan estos esfuerzos. Nosotros, por ejemplo, recordaba ahora el fin de semana, que es cuando nos vamos a los barrios, que los niños ya están como en sus días de descanso, por un lado van al catecismo o se quedan en casa, simplemente no tienen otro tipo de ofertas, ¿no? En barrios con estas características. Y cómo hacer contención cuando en el barrio o en la familia hay actos violentos, no solamente de agresión física internamente entre si el papá hacia la mamá o viceversa, sino también otro tipo de agresiones que vienen del narcomenudeo, por decirlo así, ¿no? Que viene de la lucha de las plazas, de los conflictos entre chavos, atentados, asesinatos y demás, ¿no? Nosotros, por dar un ejemplo, estábamos en un barrio donde hace poco más de un mes asesinan a un chavo de 15 años afuera de este espacio, salió en los medios de comunicación y demás, y de un mes para acá en ese barrio han habido entre 8 o 10 atentados, ¿no? O sea, yo estoy en los grupos de WhatsApp donde también damos acompañamiento a las madres, a las cuidadoras, a distancia, entre semana, que aquí van estas actividades, o aquí les va este video, ¿no? Que les pueda ayudar en esto a sus niños, que si tienen problemas o dificultades para la lectoescritura o las matemáticas. Entonces ahí es como nos damos cuenta de situaciones, ¿no? De que maestro, acaba de suceder esto, nos puede apoyar, o incluso hasta me ha tocado pedir granaderas, no pedir apoyo al 911 porque llaman y pues a veces no llegan, ¿no? En tiempo y forma. Y es complejo, ¿no? O sea, sanar, por decirlo así, ¿no? O sea, no están nuestras posibilidades cambiar de un día para otro el contexto o la situación comunitaria. Pero lo que sí podemos hacer es que al menos a través de espacios de creación, de expresión, de convivencia, pues
se olviden, ¿no?, un poco los niños, ¿no?, de esta situación, ¿no?, que sucede en sus barrios. Entonces, ¿Cómo es la intervención que ustedes realizan? En tu caso, Francisco, el tema artístico, ¿qué hacen específicamente? Y cuéntanos de si se te viene a la mente alguna historia de alguien que haya pues tenido algún cambio o que hayan tenido alguna incidencia ahí en su comunidad. Sí, por ejemplo, recientemente estamos trabajando en 2 espacios educativos, uno en condiciones socioeconómicas un poco más tranquilas, por decirlo así, y en otros un poco más complejas o difíciles, ¿no? Y también como contrastamos, ¿no?, así en las reflexiones y demás. Y los espacios de 2 horas, 2 horas y media que trabajamos con los niños, pues procuramos que no sea como la típica clase, ¿no?, donde el niño o la niña esté sentado las 2 horas, sino que también se puedan generar espacios de reflexión sobre lo que sucede en la comunidad, de qué manera podemos resolverlo y demás, y también de convivencia a través del juego, a través del deporte. O sea, en 2 horas y media o 2 horas y media generamos ahora sí como 4 o 5 momentos o circunstancias, ¿verdad? Y enfocado en el arte, por decirlo así. O sea, actualmente estamos trabajando más la plástica, el dibujo, la pintura o la realización del collage, donde no nada más sea el niño o la niña el que esté ahí con el acompañamiento de nosotros como promotores o facilitadores, sino que también durante la semana se generen espacios entre la mamá o algún otro familiar. Y ahí estamos, ¿no?, a las 8 de la noche y enviándole el WhatsApp a la mamá, cómo va, llegó el chico o la chica con sus materiales, tuvieron alguna duda y demás, ¿no? Y así es como generamos sesiones una vez por semana o 2 veces, dependiendo, y hemos tenido experiencias muy gratificantes, exponer también en galerías, en espacios privados, públicos, museos, escuelas y demás, ¿no? Hemos trabajado también la música, todo esto desde el enfoque del arte comunitario. Por un lado, como gestor o promotor cultural, pues sabemos que hay un montón de espacios, ¿no? Si llega alguien que no conoce Nuevo León y te dice, oye, pues me interesaría ir, pues yo creo que sobran lugares o museos, ¿no?, o espacios donde podamos conocer más sobre la cultura de Nuevo León. Lamentablemente, galerías infantiles hay muy pocas, exposiciones de niñas y niños hay pocas, grupos de música de niñas y niños hay muy pocas, aún y cuando hay espacios oficiales de gobierno donde se dice que trimestre tras trimestre hay una inversión, hay recursos, hay planeaciones, pero la realidad yo creo que es otra, ¿no? Y más quienes estamos como... El adultocentrismo ahí presente, exacto, ¿no? O sea, totalmente. El aparato cultural también está muy adultocentrizado, por así decirlo. Exacto, sí, así tal cual. Y ahorita que andamos también con los festejos, que sea donde los llevamos, que sea al museo, que sea fundidora, o que sea... Entonces vemos eso, ¿no? También. Y ahora sí que nosotros desde la organización comunitaria, también con la participación, que haya una corresponsabilidad de las familias, y no, nosotros les decimos, o sea, depende de ustedes como familias, como mamás, hasta dónde podemos dar el acompañamiento o los resultados, por decirlo así, ¿no? Y en general todo tipo de expresiones artísticas, colaborando obviamente con otros artistas, con otros especialistas en algún arte, en particular música, pintura, danza, también hemos hecho teatro comunitario, creación de canciones, poemas y demás, desde el enfoque comunitario, ¿no? Si vamos a enseñar a ejecutar una canción o escribir, que tenga que ver como con esa realidad sociocultural en la que están las niñas y los niños. Súper. Mariana. Pues por acá en Infancia Plena contamos con varios programas, uno de ellos es el de visitas domiciliarias, que es un programa al que me siento muy orgullosa porque hemos visto resultados maravillosos. Lo que hacemos nosotros es intervenir un polígono completo y nuestras visitadoras hacen la selección de familias. Estas familias tienen como característica que están en condiciones de vulnerabilidad económica y que también cerca de su sector no tienen acceso a ningún centro comunitario donde puedan tener talleres de crianza y demás. Entonces, el entrar literal a la cocina, a la cama a veces, porque hay veces, oye, te voy a pasar a mi recámara que vamos a ver la sesión, donde estén, pues le da un contexto completamente distinto y te das cuenta cómo se está viviendo, cómo es difícil a veces vivir 6, 7, 8 personas en una casa muy pequeña, no hay patios, no tienen cerca espacios públicos para que los niños y las niñas jueguen. Entonces, calor. Claro, hablar desde el privilegio es muy padre de, juega con tu hijo, háblale, míralo a los ojos, hagan actividad. Si te das cuenta, llévalo al parque, pero no hay parque. No hay luz, no hay parque, yo trabajo de sol a sol, trabajo ventilador. turnos quebrados, etc. Entonces, conocer la realidad de las familias,
y poderles hacer sentir que estás ahí no para juzgarles, sino para acompañarles. Se evalúa las competencias parentales, se aplica la E2P, se evalúa el índice de estrés parental y se evalúa el desarrollo socioemocional del niño o la niña. Después se hacen 3 intervenciones para hablar de las competencias reflexivas, que son las competencias parentales que nos permiten indagar y reflexionar cómo fuimos criados y cómo nuestra propia historia y la importancia del autocuidado. Después las vinculares para poder favorecer el apego seguro. Después las protectoras para poner la crianza respetuosa y aprender a poner límites de una forma respetuosa, porque luego la gente piensa, crianza respetuosa, dejarles hacer lo que quieran. Y no, al contrario, son límites muy puntuales desde el amor y desde el respeto. Y las protectoras, ¿no? Que habla de, oye, ¿sabías que tu hijo es sujeto de derechos? ¿Sabías que si pasa eso hay que denunciar? ¿Sabías que? Y todo lo que tiene que ver con los derechos de los niños. Y después volvemos a evaluar. Entonces, en las intervenciones que hemos visto, cómo al aumentar la competencia parental, se aumenta el desarrollo socioemocional del niño o la niña. Pero como efectos extra de los que tengo muy marcados, son mujeres que al llevar este acompañamiento se dieron cuenta de que, oye, yo pensaba que como solo me maltrataba a mí mi pareja, solo me pegaba a mí y mi hijo como que no se daba cuenta, pero ahí lo trataba muy bien, pues yo decía, no hay problema, es muy buen papá, no nos falta nada y al niño no le pega. Pero cuando entendí que esta violencia familiar le afecta directamente su desarrollo socioemocional y que no estoy sola para pedir ayuda y que hay otras organizaciones, hay programas que ya puedo llamar a pedir atención psicológica en un 070 que yo puedo llamar y decir, oye, quiero platicar del tema sin denunciar, solo quiero saber cómo sería para cuando esté lista. Pues tenemos casos de mamás, al menos 3, 4 mamás, que aunque no era el programa para eso, han decidido terminar las relaciones violentas por una situación de fortalecer competencias parentales. O bien testimonios de papás, hombres que han llevado y que dicen, yo como testimonio me llevo que entiendo que por bajo ninguna circunstancia tengo que pegarle a mi hijo. Yo sabía como que pues no es lo mejor, pero cuando se necesita, pues ahí le va el chanclazo, el cinturonazo a tiempo, como dice la gente, a tiempo, ¿sí? No hay tal criterio, ¿no? Entonces yo entendí que a mi hijo no le vuelvo a pegar, que a mi hijo no le vuelvo a castigar y que más bien voy a platicar, voy a negociar, voy a poner límites no negociables y voy a hacer el adulto que responde a lo que requiere. Entonces, por eso creo que los activistas, cuando tenemos estos casos de éxito y nos sentimos acompañados de una colectividad y de que hay políticas públicas que hay que anclar para que no se vayan, sabemos que vale la pena seguir pues en este camino del activismo a favor de los derechos de la niñez. Claro, y es como sembrar a futuro, así lo veo yo por todo lo que nos han estado platicando. Vamos a marcar el siguiente corte. Ahorita regresamos, estamos aquí en La Nocturna hablando sobre niñas y niños, sus derechos, sus retos, oportunidades y temas faltantes. Volvemos. Gracias por continuar aquí en La Nocturna. Nos acercamos al final de este espacio donde hablamos a grandes rasgos sobre la niñez. La verdad es que es un tema muy amplio, pero bueno, prometemos regresar con este tema en siguientes emisiones para seguir abordándolo. Y ya que nos estamos acercando al cierre, me gustaría preguntarle aquí a nuestros invitados, a nuestra invitada y a nuestro invitado, ¿qué podemos hacer como sociedad, como familias? ¿Qué podemos hacer como autoridades? ¿Cómo irnos cambiando el chip adultocentrista y empezar a ponernos el chip niñocentrista para pues empezar a cambiar? ¿Qué nos pueden recomendar? Pues mira, yo creo que en esta etapa electoral, una de las acciones muy importantes, y les quiero platicar un poco acerca del Pacto por la Primera Infancia, somos un colectivo conformado por cerca de 500 organizaciones en toda la República Mexicana, fundaciones empresariales, universidades, ONGs, que de alguna manera estamos impulsando 12 metas muy puntuales basadas en evidencia científica sobre pobreza, sobre desnutrición, lactancia materna, violencia hacia los niños y niñas, vacunación, entre otros temas de los que hemos hablado. Y lo que buscamos es que todos los candidatos y candidatas de todos los partidos y para todos los puestos de elección popular firmen este pacto para que se comprometan a incluir en su plan de desarrollo, para que se comprometan a incluir en sus políticas públicas, en sus iniciativas de ley, estas 12 metas y condiciones estructurales muy puntuales como incluir el tema en el plan de desarrollo, designar presupuesto etiquetado para estos temas, porque luego sí hay presupuesto, pero no está etiquetado. Crear informes anuales, pero que se los dirijas a los niños y a las niñas, con palabras que les digas, estoy haciendo esto por ti. Entonces, a través de eso nos van a estar viendo
buscar estas firmas. Okay. Y como mamá, como papá, yo te invito a que tú puedes hacer muchísimo cada que pase un candidato o candidata a pedirte la firma, a pedirte que te ponga una calcamonía, que te ponga una lona, o en red lo ves publicando algo, pregúntale cuáles son sus propuestas para los niños y las niñas, exígele que tenga propuestas para los niños y las niñas y que firmen el Pacto por la Primera Infancia, porque estos esfuerzos colectivos que son apartidistas con enfoque de niñez, realmente tenemos pues claros ejemplos de cómo sí funciona y nos permiten optimizar el recurso y el tiempo. Muy bien. ¿Francisco? Pues igual, ¿no? El mensaje pues va para todas y a todos, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, en los espacios de capacitación que nos toca, que nos ha tocado dar o que me ha tocado estar como al frente, ¿no? De acompañar procesos académicos con estudiantes, ya sea de prepa, de universidad y demás, para el diseño o implementación de proyectos. Luego les decimos también cuando entra público en general, ¿no? Este tipo de espacios, es que yo no pertenezco a un colectivo, no pertenezco a una organización, no tengo una carrera afín, ¿no? a la educación o a la sociología. Yo creo que todas y todos podemos tener como las capacidades o los recursos de organización, de voluntad y de comunicación, ¿no? Desde el barrio, ¿no? Entonces la invitación es eso, considerar más a las infancias, escucharles, convivir con ellas, desde el parque, desde la escuela, desde la calle, desde nuestras reuniones domingueras con la familia, con los sobrinos, con las sobrinas. Entonces la invitación es eso, ¿no? Y yo creo que en la medida en que uno va también compartiendo, generando estos espacios, pues crece, ¿no? Crece como persona, como ser humano. Entonces por un lado eso, y por otro lado también el mensaje, ¿no? A los políticos, a los candidatos en campaña, que sean también más respetuosos en ese sentido, ¿no? Con sus recorridos de barrio, con sus eventos políticos, proselitistas y demás, o sea, que sean respetuosos con las infancias, porque lamentablemente pues nos damos cuenta, ¿no? de ciertas prácticas pues que dañan la integridad de las personas y en casos también de las infancias. Entonces coincido totalmente, me sumo a lo que promueve nuestra compañera. De exigirles, pedirles, ¿qué estás haciendo por niñas y niños? Así es, totalmente, y valorar también la escuela, verlos como el templo de formación en nuestro barrio, ¿no? El año pasado hubo toda una controversia sobre los nuevos libros de texto, sobre el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana. Y yo pregunto ahora, ¿no? A ciertos colegas, cuates y demás, oye, pues actualmente ya fuiste a tu escuela de barrio, a tu escuela primaria más cercana, conoces al director, sabes cómo se llama la escuela, y a veces pues nos quedamos de que pues no, pues nada más sé que ahí diariamente van 100, 150 o 200 niños, pero pues yo pues no he tenido como la oportunidad. Entonces también valorar a las escuelas como el templo, ¿no? De formación de las nuevas generaciones. Sí, claro, por supuesto. Hay algunas, yo iniciaba este programa con algunas reflexiones respecto a las costumbres o lo que se acostumbra al interior de las familias, por ejemplo, y ahorita tú lo decías, que el chanclazo, que el cintarazo. ¿Cuál es la alternativa, por ejemplo? Porque yo creo que todavía hay familias que acostumbran a hacer este tipo de castigos. ¿Cuál sería la alternativa para, en lugar de utilizar la violencia, y si el niño o la niña hizo algo que se pueda considerar que no debió haber hecho, cuál es la alternativa a un chanclazo o un cintarazo? Bueno, primero sería limpiarnos la mirada y decir qué es lo bien hecho y lo mal hecho, ¿no? Entonces, te voy a poner el ejemplo muy claro de un berrinche. Imagínate que vamos al supermercado, ¿sí? Yo saliendo del trabajo pasé por mi hijo rápido, cansado, con sueño, pasa por el área de juguetes y yo lo quiero y siempre lo he querido, y el niño en el piso, ¿no? Lo más común de la época pasada, levántese un buen nalgazo y hasta la gente con orgullo. Eso, ¿verdad? Que no se le montó el niño, ¿no? Y de hecho la demás gente también. Te presiona, o sea, socialmente. Sí, no claro. le vas a pegar, no le vas a decir nada, que te está Si humillando. fuera mi hijo, si yo ya fuera, lo mira hubiera. nada más, ¿no? Sí. Entonces, entender, nosotros le llamamos como la escalera de la conexión, conectar antes de castigar. Y hay que validar, ¿sí? Sé que te sientes molesto porque te gustaría ese juguete. Sé que te gusta mucho, hemos visto juntos las caricaturas y sé que te gusta mucho. En este momento recuerdas que vamos a comprar esto de la lista, ahorita no lo puedo llevar. Lloro, pataleo, pero le acompaño y le valido. Veo que estás enojado, sé que estás triste y puedo tener alternativas. Vamos a anotar el precio y qué te parece si empezamos a ahorrar para cuando lo juntemos lo traemos. O si están mis posibilidades es, ok, ¿te parece si lo compramos para esto? Y empezar a verle como una persona sujeta de derechos que siente emociones grandotas en un cuerpo chiquito y que necesita ese wifi emocional para que diga, yo también he querido un teléfono muy caro y no me lo puedo comprar, pero yo me tengo que aguantar porque soy adulto, pero tú no.
Entonces, esta validación, nombrar lo que siente y dar opciones de otras cosas que podríamos hacer. Yo siempre me anticipo, por ejemplo, soy mamá de 3, entonces esto me pasa muy cotidiano, ¿no? Okay. Y traigo en mi bolsa, pues, de todo, ¿no? Anticipo, vamos a ir al súper y compraremos esto. Tú me ayudarás a tener esto en la bolsa, tú me ayudarás a poner esto. Lo quiero, no podemos, pero vamos a ahorrarlo. O saco de la bolsa algo. Ay, ¿recuerdan que teníamos este pequeño monito? Ay, estaba solito, ¿quién lo quiere cuidar? Y generamos distractores para poder sobrellevar. Y en casa después, ahora sí, el momento educativo sobre lo que pasó, qué podemos mejorar y cómo otras alternativas. Requiere tiempo, paciencia y mucho respeto a los derechos de los niños y las niñas. Sí, igual a mí me da mucha tristeza o incluso rabia escuchar casos, ¿no? Todavía la semana pasada, el sábado, en una reunión con mamás, cuando la mamá opta por sacar o cambiar al niño o a la niña de su escuela porque pues, no llegó a un acuerdo ya sea con el docente o con la directora, y que los etiquetan por mala conducta, por grosero o porque tiene autismo y aquí no hay maestros especializados, y se genera una exclusión terrible que va más allá de cambiarlo de un día por otro, sino que te marca de por vida, ¿no? En cuanto a, obviamente, la vida del niño. Entonces, por un lado eso, ¿no? O sea, también de nuevo como invitar, ¿no? También pues a todo el cuerpo de profesorados, escuelas y demás, pues a ser más sensibles en ese sentido y ser gestores, no nada más cumplir con la cuota del día de enseñar ciertos contenidos del cuaderno, sino también, además de ser educador, pues tener cierto compromiso político comunitario en el sentido de gestionar y resolver, ¿no? Por otro lado, también como comenta la compañera, la paciencia no es súper fundamental para quienes estamos trabajando frente a grupo, porque nos estamos topando también con infancias diversas, historia familiar y demás. Me pasaba el sábado que hay un chico que yo nada más lo he observado, ¿no? De que tiene como ciertas conductas distintas, ¿no? O sea, llegamos, se estaba acomodando el grupo. Luego hay quienes llegan y me piden, ¿puedo rayar el pizarrón? Las niñas me escriben ahí un poema, una canción. Me dio mucha ternura porque escribieron ahí como una canción, chicas. Bueno, estas chicas ya son como de sexto de primaria, y hay un chico como de tercero de primaria que se metió debajo de las sillas, ¿no? Y yo tenía hasta una compañera conmigo y de que, ya voy a decirle que no lo haga. Dije, no, déjalo, todavía no empezamos. Ya estaba, o sea, no le estaba haciendo daño a nadie, y luego ya. Entonces, ¿cómo fue mi manera de incluirlo? Pues le dije, oye, ¿quién me quiere ayudar? ¿No? Y fue de los primeros que levanté la mano. ¿Quién me ayuda a repartir los materiales? ¿Quién me ayuda a repartir las hojas, los colores y demás? Entonces, de esa manera, ¿no? O sea, educar con amor en ese sentido, y pues también invitar nuevamente, pues por un lado a las familias, de darnos esos espacios también de escucha, de acompañamiento, de atención, preguntarle al sobrino o la sobrina si ya hizo la tarea, o al vecinito, o hoy no sé, quiero hacer algo por mi país o por mi barrio o la sociedad, o estoy harto como de las mismas formas de gobierno. Pues acércate a la escuela, seguramente hay un montón de cosas con las que puedes apoyar al equipo docente o a la comunidad escolar, ¿no? Aunque sea a deshiervar el jardín. Exacto, totalmente. Algo así, Todo por ahí suma. empezamos. Oigan, y bueno, ya que hablan de que las familias pues tienen que informarse y tienen que pues empezar a cambiar el chip, y ¿qué alternativas tenemos? Me gustaría que nos recomendaran así muy brevemente, porque ya nos queda un par de minutos. ¿Qué materiales podríamos tener a la mano de cierta manera accesible, sin que nos cueste tanto, ¿verdad? Porque también, por ejemplo, si les pido que me recomienden un libro, pues los libros cuestan carísimos en este momento. Hoy que estamos grabando esto es día del libro. Pero ¿qué información podemos tener cerca para informarnos? Pues miren, hay muchos espacios culturales justo para lectura en voz alta. Nosotros recomendamos la literatura. Váyanse a dar la vuelta en el Fondo de Cultura Económica. Van a encontrar libros muy económicos, y el proceso de ir con un niño a escoger un libro, el leerlo en familia, el permitirle que lo pida una y otra vez y otra vez. Y si no tienes para un libro, siéntate con tu hijo, agarra de cualquier revista unas imágenes, revuélvanlas, cada quien agarre una, o con las tablas de la lotería que juegan los fines de semana, agárrenlas y digan, vamos a construir una historia. Había una vez una sirena que, entonces lo que le hace al niño es, eres importante, eres valioso, tu tiempo es valioso y mi tiempo te lo doy. Entonces, con lo que tenemos en casa podemos crear una historia, mirarnos a los ojos, empezar a construir con hojas de la naturaleza, empezar a hacer, vayan al parque, recolecten hojas y varitas y hagan una composición con eso. Hay muchas formas, no necesariamente costosas, pero lo que requieren es disponibilidad y pues paciencia, tiempo, que a veces es lo que menos le damos a nuestros niños y niñas. Sí, que no sientan que es el tiempo que te sobra, sino más bien destinar un tiempo específico para eso, ¿verdad?
Sí, coincido, ¿no? Que el aula no sea el único espacio para los aprendizajes, sino que a través de cosas que tenemos a la mano, o llevarlos a la biblioteca. También hay todo un caso, ¿no? En relación a las pocas visitas que hacemos a las bibliotecas, muchas lamentablemente han sido cerradas por una u otra administración. Entonces, en ese sentido podemos acceder al conocimiento o a la literatura, cuentos infantiles, o y si alguien se interesa más como en aspectos pedagógicos o educativos, pues también sin duda lo puedes encontrar en una biblioteca o en PDF, ¿no? También ahí lo puedes descargar. Vas y le pones datos al celular y descargas un PDF. Yo recomendaría Pedagogía de la Esperanza, Paulo Freire, uno de mis pensadores así como de cabecera, que toma pues este concepto de la educación popular, ¿no? Que el educar es un acto de amor y también es un acto político. Pedagogía de la Esperanza. Paulo Freire, brasileño. Muy bien, para buscarlo, ¿verdad? ¿Algún título? Pues mira, a mí Inés Di Bartolo me encanta, para los que sí quieren invertir en un libro. Ella tiene libros acerca del apego, de cómo el apego forma nuestros vínculos, y habla de una manera preciosa del superpoder que tenemos los padres del apego con los niños. Súper bien. Bueno, pues ahí están 2 recomendaciones que me llevo. Yo también las voy a buscar para informarme más al respecto. La gente que nos está viendo seguramente tiene muchas preguntas, muchas dudas, o tal vez a lo mejor hasta si quisieran sumar a sus actividades, ya sea ayudándoles o participando. ¿Dónde les pueden encontrar sus contactos, por favor? Claro que sí, pues a través de www.infanciaplena.org o bien en redes sociales, Facebook e Instagram, @infanciaplena1. Muy bien. ¿Francisco? En el Facebook, Fomento Educativo e Intercultural, así nos encuentran. Solo Facebook. Facebook. Ok, ninguna Instagram, nada de eso, solo Facebook. No, por el momento el Facebook nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Mariana, gracias, Francisco. Les espero en una siguiente ocasión porque obviamente se nos quedaron muchos temas afuera. El tema de la niñez, la infancia es vastísimo, entonces hay que seguirlo socializando. Les agradezco mucho. Muchas gracias Igualmente. por la invitación. Gracias a ustedes. Y sobre todo gracias a ustedes que nos acompañaron durante esta hora. Esperamos que haya sido de mucha utilidad. Nos vemos la próxima semana.